No sé cómo empezar esta historia. La he guardado durante meses, intentando olvidarla, convenciéndome de que solo fue una pesadilla o una alucinación. Pero cada vez que cierro los ojos, lo veo, y siento que, de alguna forma, sigue observándome. Así que aquí estoy, escribiendo esto, esperando que contar lo que ocurrió me ayude a liberarme de lo que vi en la Deep Web. He sido usuario frecuente de Internet desde que tengo memoria. Me interesan los misterios, las conspiraciones, lo oculto. Siempre fui ese tipo de persona que no se asusta fácilmente, que busca lo raro, lo que otros prefieren ignorar. Y claro, la Deep Web siempre fue un terreno de exploración para mí. Había escuchado historias espeluznantes, rumores de sitios oscuros donde la gente compartía cosas que no deberían existir. Me fascinaba la idea de encontrar algo que nadie más hubiera visto. Pero lo que encontré aquella noche fue mucho más de lo que esperaba. Ojalá hubiera escuchado las advertencias. Todo comenzó cuando me encontré con un hilo en Reddit. Era un foro dedicado a explorar los rincones más oscuros de la Deep Web, y alguien había mencionado un sitio del que nunca había oído hablar antes, *el ojo rojo *. El comentario decía simplemente: si encuentras este sitio, sal inmediatamente. No sigas mirando. No dejes que te atrape. Pensé que era solo otro creepypasta, una historia inventada para asustar a los novatos. Me tomé el reto como algo personal. Si este sitio era tan aterrador, quería verlo por mí mismo. Pasé las siguientes horas buscando en foros oscuros, intentando encontrar más pistas. La mayoría de los comentarios eran vagos, llenos de advertencias y testimonios de gente que aseguraba haber tenido pesadillas después de visitar el sitio. Un usuario anónimo dejó un enlace en un foro cifrado. El mensaje decía: no digas que no te lo advertí. Copié el enlace y lo pegué en mi navegador Tor. El sitio tardó unos segundos en cargar y mi pantalla se volvió negra. Al principio, pensé que era un error, pero entonces un pequeño texto en letras rojas apareció en la esquina inferior derecha: *bienvenido al ojo rojo *. No había nada más en la pantalla, solo ese texto y un pequeño botón que decía entrar. Mi corazón latía rápido, pero no podía detenerme ahora. Hice clic en el botón y la pantalla cambió. Era un sitio minimalista, sin colores, solo texto blanco sobre fondo negro. No había imágenes ni vídeos, solo una larga lista de nombres, como un archivo. Revisé la lista y noté que algunos de los nombres estaban tachados. Había cientos de ellos, y al final de cada nombre había una fecha. Seguí bajando, sintiendo una creciente sensación de inquietud. ¿Qué era esto? ¿Un registro? Me detuve en uno de los nombres que no estaba tachado: *David Martínez, 13/11/2024 *. Esa era la fecha del día siguiente. Mi piel se erizó. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, apareció un mensaje emergente en la pantalla: ¿quieres ver lo que el ojo ve? No sabía qué responder. Mi primer impulso fue cerrar la página, salir de ahí, pero mi maldita curiosidad me empujó a seguir. Hice clic en sí. La pantalla se oscureció nuevamente, y entonces apareció un video. El video mostraba una habitación oscura, iluminada por la luz de una pantalla de computadora. Al principio, pensé que era una transmisión en vivo de una cámara de seguridad. Se veía a una persona sentada frente al monitor, con la espalda hacia la cámara. Llevaba una sudadera con capucha, y su cabeza estaba inclinada hacia adelante, como si estuviera mirando algo intensamente. El aire en mi habitación se volvió pesado. Algo en ese video me ponía los nervios de punta, pero no podía apartar la vista. Entonces, la persona en el video giró lentamente la cabeza hacia la cámara, y sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Era yo. No, no era posible. Me levanté de golpe, mirando alrededor de mi habitación, buscando una cámara oculta, alguna explicación lógica. Pero no había nada. Volví a mirar la pantalla, y mi propio rostro me devolvía la mirada, con los ojos abiertos de par en par, como si estuviera tan aterrorizado como yo. El ojo te ve, dijo una voz baja desde los altavoces de mi computadora. Era una voz masculina, grave, casi hipnótica.
El video se cortó de golpe y volví a la lista de nombres. Ahora, mi nombre estaba ahí, justo al final, asterisco Daniel Álvarez, 12/11/2024 asterisco, la fecha actual. Mi cuerpo se paralizó. Cerré la página de inmediato, apagué mi computadora y me quedé sentado en la oscuridad, respirando con dificultad. Traté de convencerme de que había sido un truco, una edición hecha para asustar a los incautos. Pero había algo que no podía negar, la sensación de ser observado. Era como si alguien estuviera detrás de mí, respirando en mi nuca. Pasaron unos minutos que se sintieron como horas. Finalmente, encendí mi teléfono, dispuesto a llamar a un amigo, pero entonces vi que tenía una notificación de un número desconocido. Asterisco ha sido marcado. El ojo nunca se cierra asterisco. La dejé caer al suelo, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. No podía quedarme en casa. Agarré mis llaves y salí corriendo al pasillo. Bajé las escaleras de mi edificio a toda velocidad, tropezando, casi cayendo. Salí a la calle y me quedé allí, bajo la luz de una farola, intentando calmar mi respiración. Miré alrededor, buscando a alguien que pudiera estar mirándome, pero la calle estaba vacía. Solo yo y el silencio de la noche. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje, asterisco no puedes escapar del ojo asterisco. Alcé la vista y vi a alguien parado al otro lado de la calle, una figura alta con una capucha. No pude ver su rostro, pero sabía que estaba mirándome. Di un paso atrás, sintiendo el pánico crecer dentro de mí. La figura alzó una mano y me hizo un gesto para que me acercara. Me di la vuelta y corrí. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, hasta que sentí que mi corazón iba a estallar. Llegué a una cafetería abierta las 24 horas y me encerré en el baño. Saqué mi teléfono, temblando, y revisé los mensajes una vez más. El último decía simplemente, asterisco nos vemos pronto asterisco. Miré mi reflejo en el espejo del baño y vi algo que me hizo retroceder. Mis ojos estaban rojos, inyectados de sangre. Parpadeé, frotándome los ojos, pero no cambió. Era como si mis pupilas se hubieran dilatado tanto que ocupaban todo el iris. El ojo nunca se cierra. No sé cómo llegué a casa esa noche. No recuerdo haber dormido, pero de alguna forma, el amanecer llegó. Me quedé en cama todo el día, demasiado asustado para hacer nada. Cuando cayó la noche, mi computadora se encendió sola. La pantalla mostraba el mismo sitio, asterisco el ojo rojo asterisco. El video comenzó a reproducirse automáticamente. Esta vez, la cámara estaba en mi sala. Me vi a mí mismo, sentado en el sofá, mirando hacia la pantalla con los ojos vacíos, sin expresión. Y entonces, vi la figura con capucha entrar en la habitación, pararse detrás de mí y colocar una mano en mi hombro. El video se cortó y la voz volvió a hablar. Asterisco el ojo nunca se cierra. Ahora tú eres parte del asterisco. No volví a ser el mismo después de eso. Dejé de usar internet, me mudé de ciudad, pero no importa a dónde vaya, siempre siento que alguien me observa. No importa cuántas luces encienda, siempre veo esa figura con capucha en el rabillo del ojo. Y ahora, estoy escribiendo esto, sabiendo que probablemente ya es demasiado tarde para mí. Si encuentras un enlace al sitio del ojo rojo, por favor, no hagas clic. No sigas buscando. Porque una vez que el ojo te ve, nunca te deja ir. No puedo creer que esté volviendo a escribir esto. Pensé que contar mi historia sería suficiente para ponerle fin, para sacar a la luz lo que me ocurrió y cerrar esa puerta que nunca debía haber abierto. Pero no ha funcionado. Desde que publiqué lo que pasó, las cosas han empeorado. Y ahora, no sé si hay forma de escapar de esto. Después de mi primer encuentro con el sitio del ojo rojo, intenté volver a la normalidad. Me mudé de ciudad, dejé mi trabajo, incluso dejé de usar internet por completo. Me convencí de que solo había sido una broma muy elaborada, una especie de experimento social para asustar a los curiosos como yo. Pero en el fondo, sabía que no era así. Sabía que algo había cambiado. El primer indicio de que no había escapado ocurrió apenas una semana después de mudarme.
Estaba en mi nuevo apartamento, sentado en el sofá, cuando mi teléfono vibró. Era una notificación, y mi estómago se hundió al ver el remitente, *ojo rojo *. El mensaje decía simplemente, sabemos dónde estás *. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. ¿Cómo habían encontrado mi número nuevo? ¿Cómo sabían dónde estaba? Decidí ignorarlo. Apagué mi teléfono, lo tiré al suelo y me senté en la cama, tratando de calmarme. Pero entonces escuché algo que me heló la sangre, un susurro, tan bajo que apenas lo oí, pero lo suficientemente claro como para entender las palabras. El ojo nunca se cierra. Salté de la cama, encendiendo todas las luces del apartamento. Me quedé allí, temblando, mirando a mi alrededor como un paranoico. No había nadie, pero la sensación de ser observado era insoportable. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. La calle estaba vacía, pero entonces lo vi. Una figura oscura, parada justo debajo de la farola, con una capucha cubriendo su rostro. Sentí el impulso de cerrar la cortina y alejarme, pero algo me obligó a quedarme mirando. La figura no se movía. Solo me observaba, inmóvil, con una paciencia que me hizo sentir que estaba siendo cazado. Finalmente, di un paso atrás, tropecé con la mesa y caí al suelo. Cuando me levanté y volví a mirar por la ventana, la figura ya no estaba. A partir de esa noche, no volví a dormir bien. Me despertaba cada hora, con el corazón latiendo rápido, escuchando susurros en mi oído, viendo sombras moverse por mi habitación. Empecé a dejar todas las luces encendidas, pero no ayudó. No importaba cuánta luz hubiera, siempre sentía esa presencia. Siempre veía algo moverse en el rabillo del ojo. Decidí volver a usar mi computadora, desesperado por encontrar respuestas. Quería saber quién estaba detrás de esto, cómo lo estaban haciendo. Me conecté a Tor de nuevo, temblando de miedo mientras tecleaba la dirección del sitio del ojo rojo. La página tardó unos segundos en cargar, y cuando lo hizo, sentí que todo el aire de mi habitación se había vuelto denso y frío. El sitio había cambiado. Ya no era solo una lista de nombres. Ahora había un video en el centro de la pantalla, y el título decía, *transmisión en vivo, Daniel Álvarez *. No quería hacer clic. Sabía que no debía hacerlo. Pero mis dedos se movieron solos, impulsados por algo que no pude controlar. Hice clic, y el video comenzó a reproducirse. La pantalla estaba en negro al principio, pero poco a poco se iluminó, mostrando mi sala. No era una grabación. Era una transmisión en vivo. Pude ver mi sofá, mi mesa, incluso el teléfono tirado en el suelo. Me levanté de golpe y miré a mi alrededor, pero no había nadie en el apartamento. ¿Cómo?, susurré, con la voz quebrada. El sonido de mi voz resonó en los altavoces de la computadora, y el video continuó. Entonces, lo vi. La figura encapuchada entró lentamente en la sala, como si hubiera estado esperando el momento adecuado para mostrarse. Caminó hacia la cámara, y aunque no pude ver su rostro, sentí su mirada, como si sus ojos estuvieran clavados en los míos a través de la pantalla. Daniel, dijo una voz baja, gutural. Estás solo en la noche. Quise gritar, quise apagar la computadora, pero no pude moverme. Estaba paralizado de terror, viendo cómo la figura se inclinaba hacia la cámara, su rostro oculto en sombras. La pantalla parpadeó, y por un momento, vi mi propio rostro en el video, con los ojos abiertos de par en par, llenos de miedo. El video se cortó de golpe, y el sitio volvió a la lista de nombres. Mi nombre ya no estaba al final. Ahora había otro nombre, justo debajo del mío, *Marta Gómez, 13/12/2024 *. No conocía a nadie con ese nombre, pero la fecha era el día siguiente. Cerré la computadora de golpe y me quedé en el suelo, tratando de recuperar el aliento. Tenía que salir de ahí. No podía quedarme ni un minuto más en ese apartamento. Agarré mi abrigo y mis llaves y salí corriendo. La calle estaba desierta, como siempre. El aire frío de la noche me golpeó el rostro, pero no me detuve. Corrí sin rumbo, solo quería alejarme. Mis pasos resonaban en la acera,
y el sonido me hizo sentir como si alguien me estuviera siguiendo. Miré hacia atrás, pero no vi a nadie. Finalmente, me detuve frente a una pequeña tienda abierta las 24 horas. Entré, intentando calmarme, fingiendo que solo era un cliente más. El encargado, un hombre mayor, me miró con curiosidad. «¿Todo bien, muchacho?», me preguntó. Asentí, tratando de controlar mi respiración. «Sí, sí. Solo una noche larga». Él me miró, como si supiera que estaba mintiendo. Me di la vuelta, fingiendo buscar algo en los estantes, y entonces mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué, y vi una nueva notificación. Asterisco el ojo TV asterisco. Sentí que mi corazón se detenía. Giré lentamente la cabeza hacia la puerta de la tienda, y allí estaba. La figura encapuchada, de pie al otro lado del cristal, mirándome. No pude ver su rostro, pero sabía que estaba sonriendo. Una sonrisa amplia, antinatural. Di un paso atrás, tropezando con uno de los estantes. El encargado se acercó, alarmado. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?», me preguntó. Señalé hacia la puerta, intentando hablar, pero las palabras no salieron. Cuando miré de nuevo, la figura había desaparecido. Salí de la tienda, ignorando al encargado, y corrí calle abajo hasta llegar a mi apartamento. Cerré la puerta de golpe y me dejé caer al suelo, llorando. Estaba atrapado. No importaba a dónde fuera, no podía escapar. Esa noche, mi computadora se encendió sola una vez más. La pantalla mostraba un nuevo video. Esta vez, no era mi sala. Era una habitación desconocida, oscura, con una sola ventana por la que entraba la luz de la luna. Pude ver a una mujer sentada en el suelo, temblando, con las manos cubriéndose el rostro. «Marta», susurró la voz. La mujer levantó la cabeza, y sus ojos eran dos pozos oscuros, vacíos, llenos de terror. Me miró directamente, como si pudiera verme a través de la pantalla. «Por favor, ayúdame», susurró. Entonces, la figura encapuchada entró en la habitación y la transmisión se cortó. Desde esa noche, ya no soy el mismo. Me despierto a cada hora, sintiendo la presencia de la figura encapuchada, sabiendo que está ahí, mirándome. No importa cuántas veces cambie de lugar, siempre me encuentra. Y lo peor es que sé que ahora es mi turno. El ojo nunca se cierra. Soy un tipo bastante racional. Nunca he sido supersticioso ni he creído en lo paranormal. Las cosas que no entiendo, simplemente las investigo hasta que encuentro una explicación lógica. Esa es la forma en que he vivido siempre. Pero lo que me pasó en la Deep Web fue diferente. No hay lógica ni explicación para lo que encontré allí. Ahora, cada vez que pienso en ello, me recorre un escalofrío que no puedo controlar. He sido usuario de la Deep Web desde hace años. No soy un hacker ni nada de eso, simplemente, siempre me ha interesado explorar esos rincones oscuros que no se ven en la Internet superficial. La mayoría de las veces, solo encuentras foros aburridos, sitios de venta de datos robados y, a veces, cosas perturbadoras que es mejor ignorar. Nada me había sorprendido realmente, hasta que una noche encontré un sitio llamado Asterisco la Brújula Asterisco. Todo empezó cuando estaba navegando por un foro de la Deep Web dedicado a sitios extraños y misteriosos. Alguien había dejado un comentario que decía, ¿alguien más ha encontrado la brújula? Me llevó a un lugar al que nunca debí ir. Esa frase me llamó la atención de inmediato. No había un enlace, solo un par de respuestas diciendo cosas como nunca debiste entrar allí o es una trampa para los curiosos. Pensé que era solo otra leyenda urbana de la Deep Web, pero decidí investigar un poco más. Después de horas buscando, finalmente encontré un enlace en otro foro, casi escondido entre comentarios antiguos. No decía mucho, solo, asterisco la brújula te mostrará el camino asterisco. Copié el enlace y lo pegué en mi navegador Tor. Mi corazón latía rápido, pero no era la primera vez que me metía en algo así que seguí adelante. El sitio cargó con una pantalla negra y un símbolo en el centro, una brújula antigua, con la aguja girando lentamente. Debajo había un texto en letras rojas, asterisco elige tu dirección asterisco.
Había 4 botones, cada uno representando un punto cardinal: norte, sur, este y oeste. Me quedé mirando la pantalla por un momento, tratando de entender de qué se trataba. ¿Era un juego? ¿Una especie de prueba? No lo sabía, pero mi curiosidad me empujó a seguir. Decidí hacer clic en norte. La pantalla parpadeó y apareció un nuevo mensaje: asterisco te llevará a donde necesitas estar asterisco. La pantalla cambió y vi un mapa. No era un mapa normal, sino una imagen aérea de mi ciudad. Sentí un escalofrío inmediato. Esto ya no era divertido. El mapa hizo un zoom en mi barrio y luego en mi propia calle. No podía creerlo. Estaba viendo mi casa desde arriba. Era una transmisión en vivo, como si alguien estuviera usando un dron para espiarme. Cerré la pestaña de golpe y apagué la computadora, sintiendo como el miedo me recorría el cuerpo. Pasaron unos días y traté de olvidarlo. Pensé que era un truco, algún tipo de software que rastreaba mi ubicación a través de mi IP. Pero entonces, una noche, recibí un correo electrónico desde una dirección desconocida. El asunto decía: asterisco, no puedes escapar de la brújula asterisco. El cuerpo del mensaje solo tenía una frase: asterisco, ¿quieres seguir navegando al norte o prefieres cambiar de dirección? Asterisco. Sentí que mi estómago se encogía. No había forma de que alguien supiera lo que había hecho en ese sitio. No se lo había contado a nadie. Abrí mi computadora, decidido a averiguar qué estaba pasando. Me conecté a la Deep Web nuevamente y volví a ingresar al sitio de la brújula. Esta vez, la brújula giró más rápido, como si estuviera impaciente. Sin pensarlo, hice clic en este. La pantalla se volvió negra de nuevo y apareció un video en vivo. El video mostraba una habitación oscura. Al principio, no pude distinguir nada, pero luego vi a alguien sentado en una silla, con las manos atadas a la espalda. La persona estaba encapuchada, respirando con dificultad. Parecía una transmisión de alguna cámara oculta. Sentí un nudo en el estómago, esto no podía ser real. Pero entonces, la persona comenzó a moverse, intentando hablar, aunque la capucha amortiguaba su voz. Un texto apareció en la pantalla: asterisco, mira lo que encontraste al este. ¿Te atreves a continuar? Asterisco. Quise cerrar el sitio, apagar la computadora y alejarme, pero mi curiosidad fue más fuerte. Necesitaba saber qué estaba pasando. Volví al menú principal de la brújula y esta vez hice clic en oeste. El video cambió. Ahora mostraba una calle desierta, con un hombre de pie en medio de la carretera. No llevaba camisa y estaba cubierto de sangre. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si estuviera observando algo. La cámara giró lentamente, enfocando la calle a su alrededor, y entonces me di cuenta de dónde estaba. Era mi calle. Sentí un frío helado recorrer mi cuerpo. Me levanté de golpe y corrí hacia la ventana. Miré hacia afuera, pero no vi a nadie. Cuando regresé a la computadora, el video seguía reproduciéndose, pero el hombre ya no estaba allí. En su lugar, había una silueta oscura al otro lado de la pantalla, observándome. Un mensaje apareció en letras rojas: asterisco, el oeste te lleva a casa. ¿Estás listo para el sur? Asterisco. Apagué la computadora de golpe, con el corazón martillando en mi pecho. Sabía que no debía volver a ese sitio. Sabía que algo iba muy mal. Pero ya era tarde. Esa noche, me desperté de golpe, con una sensación de asfixia. Abrí los ojos y lo vi. Al pie de mi cama, una figura oscura, inmóvil, como si estuviera esperando. Encendí la lámpara y la figura desapareció. No dormí el resto de la noche. Me quedé sentado en el sofá, con todas las luces encendidas, temblando. A la mañana siguiente, recibí otro correo. Esta vez, era un enlace a un archivo de video. No quise abrirlo, pero la curiosidad y el miedo me consumían. Hice clic. El video mostraba mi habitación, filmada desde el techo, como si una cámara estuviera oculta en la lámpara. Me vi a mí mismo durmiendo, y luego despertando de golpe, mirando hacia el pie de la cama. La figura oscura estaba allí, mirando hacia mí.
Pero esta vez pude ver su rostro. Era mi propio rostro. Sentí que el mundo se me venía abajo. Cerré el correo y apagué la computadora, intentando convencerme de que era un truco, una edición. Pero sabía que no era así. Algo había cambiado. Algo me había encontrado. Durante los días siguientes, intenté olvidarlo. Apagué todas mis cuentas, cambié mi teléfono, me mudé de nuevo. Pero cada vez que me conecto a Internet, aunque sea desde el teléfono de un amigo, siento esa presencia. Es como si la brújula siempre me estuviera guiando, llevándome más profundo, hacia el sur. No sé qué encontrará el próximo usuario que entre al sitio. No sé si alguien más verá lo que yo vi. Pero si encuentras la brújula, si ves la pantalla negra con la aguja girando, por favor, no sigas. No elijas una dirección. Porque una vez que lo haces, el camino ya no tiene regreso. Y yo sé que el sur es el destino final. Después de ese último video, creí que había llegado al límite de lo que podía soportar. Dejé mi apartamento y me fui a un hotel, pensando que si me alejaba de todo, tal vez el sitio de la brújula me dejaría en paz. Cambié de computadora, borré todas mis cuentas y me desconecté de Internet. Pero eso no fue suficiente. En mi mente, la aguja de la brújula seguía girando. Cerraba los ojos y veía ese símbolo, apuntando en todas direcciones, como si estuviera tratando de encontrarme. Los días pasaban lentamente, y cada vez que estaba solo en la habitación del hotel, sentía que algo me observaba, algo que no podía ver. El primer indicio de que no había escapado ocurrió una noche, mientras intentaba dormir. Había dejado la televisión encendida para llenar el silencio, pero de repente, la pantalla se apagó, dejando la habitación en completa oscuridad. Me senté en la cama, mirando alrededor, sintiendo como mi piel se erizaba. Entonces, escuché un sonido, un clic suave, como el que hace una brújula al girar. Salté de la cama y encendí todas las luces. Estaba temblando, tratando de convencerme de que solo había sido mi imaginación. Pero el clic volvió, esta vez más fuerte, más claro, resonando en la habitación como un eco. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No hubo respuesta, pero el clic continuó, y entonces lo escuché, un susurro suave, una voz baja que decía mi nombre. Retrocedí hasta chocar contra la pared, con los ojos fijos en la puerta del baño. La voz venía de allí, susurrando mi nombre una y otra vez, cada vez más fuerte. Corrí hacia la puerta de la habitación, pero antes de que pudiera salir, mi teléfono, que estaba sobre la mesa, vibró. Me detuve en seco, mirando la pantalla. Era un mensaje de un número desconocido. Sabes que el sur es tu destino. Solté el teléfono y salí corriendo del hotel. No me detuve hasta que llegué a una cafetería abierta a las 24 horas. Me senté en una esquina, tratando de recuperar el aliento. El miedo se apoderaba de mí como una sombra, envolviéndome por completo. Sabía que no podía seguir huyendo. Sabía que tenía que enfrentarme a esto. Tomé un taxi de regreso a mi apartamento. Cuando llegué, el lugar estaba oscuro, silencioso. Encendí las luces y me dirigí directamente a mi nueva computadora. Me conecté a Tor y tecleé la dirección del sitio de la brújula, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. La pantalla negra apareció de inmediato, con la aguja girando lentamente en el centro. Esta vez no había texto, solo la brújula girando, girando, como si estuviera esperando. Respiré hondo y miré las opciones. Había clicado en norte, este y oeste. Solo quedaba una opción. Hice clic en sur. La pantalla parpadeó y se oscureció por completo. Sentí un frío helado atravesar mi cuerpo, como si la temperatura en la habitación hubiera bajado de golpe. El sonido del clic volvió, pero esta vez era constante, rítmico, como el tic-tac de un reloj. Entonces, el video comenzó. No era una transmisión en vivo como antes. Esta vez, era una grabación. La cámara enfocaba un túnel oscuro, iluminado solo por una linterna en el suelo. Podía escuchar pasos, alguien caminando lentamente hacia el túnel. La cámara se movía, temblorosa, como si la persona que filmaba estuviera nerviosa.
Esto es lo que hay al sur, dijo una voz en el video. Era la misma voz que había escuchado susurrar mi nombre, baja y gutural. La cámara se detuvo frente a una puerta metálica, oxidada, con un símbolo tallado en ella, la misma brújula que había visto en el sitio. La aguja apuntaba hacia abajo, hacia el sur. La puerta se abrió lentamente y la cámara entró, revelando una habitación oscura, llena de estantes con cajas y objetos viejos. En el centro de la habitación había una mesa y sobre ella una computadora. Mi computadora. Lo supe de inmediato. Era mi antigua computadora, la que había destruido y dejado atrás. La pantalla estaba encendida, mostrando el sitio de la brújula, con mi nombre parpadeando en la lista. El video cortó de golpe y la pantalla de mi computadora volvió a la lista de nombres. Ahora, había un nuevo nombre al final, justo debajo del mío, asterisco María Pérez 15/12/2024 asterisco. El nombre no me era familiar, pero la fecha era el día siguiente. Sentí un nudo en el estómago. ¿Otra persona? ¿Otro destino? Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, apareció un nuevo mensaje en la pantalla, asterisco nos veremos pronto, Daniel. El sur te está esperando asterisco. Apagué la computadora de golpe y me dejé caer al suelo. Estaba atrapado. No había escapatoria. Algo me había encontrado, algo que no podía ver ni entender. Y lo peor era que sabía que no estaba solo en esto. María Pérez, quien fuera que fuese, también estaba atrapada en este juego macabro. Decidí buscar su nombre en internet, tratando de averiguar quién era. No encontré mucho, solo una cuenta de redes sociales desactualizada y una dirección en una ciudad cercana. No sabía qué estaba haciendo, pero sentí que necesitaba encontrarla, advertirle de lo que venía. Al día siguiente, tomé un tren y llegué a la dirección que había encontrado. Era un edificio antiguo, con la pintura descascarada y ventanas rotas. Toqué el timbre, con el corazón martillando en mi pecho. Pasaron unos segundos, y finalmente, alguien respondió. ¿Quién es?, preguntó una voz femenina, débil. María Pérez, respondí. Necesito hablar contigo. Es urgente. Hubo una pausa larga antes de que la puerta se abriera. Una mujer apareció en el umbral, pálida y ojerosa. Parecía no haber dormido en días. ¿Cómo me encontraste?, susurró, mirando alrededor nerviosa. No es seguro aquí, le dije. Necesito hablar contigo sobre la brújula. Su rostro se transformó al escuchar esas palabras. Me tomó del brazo y me arrastró adentro, cerrando la puerta con fuerza. Pensé que era la única, dijo, casi llorando. Pensé que solo me estaba siguiendo a mí. Me contó que había encontrado el sitio de la misma manera que yo, navegando por la Deep Web. Al principio, pensó que era un juego, una especie de prueba para los usuarios curiosos. Pero entonces, los videos comenzaron. Vio a personas que no conocía, vio lugares que nunca había visitado, y finalmente, vio su propio nombre en la lista. Sabía que estaba marcada, igual que yo. Mientras hablábamos, mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué lentamente, temiendo lo que encontraría. Era un mensaje del sitio de la brújula. Asterisco el sur está aquí asterisco. Levanté la vista y vi cómo el rostro de María se tornaba blanco. ¿Lo recibiste también?, preguntó, con la voz quebrada. Antes de que pudiera responder, escuchamos el clic. El mismo clic que había oído en mi habitación, el sonido de una brújula girando. Provenía de la puerta del apartamento. Nos levantamos de golpe y miramos hacia la entrada. La manija giró lentamente, como si alguien la estuviera abriendo. Retrocedimos hasta la sala, temblando, sin saber qué hacer. La puerta se abrió con un chirrido, y entonces lo vimos. Una figura oscura, encapuchada, con una brújula en la mano. La aguja apuntaba hacia nosotros. El sur ha llegado, dijo la figura, y dio un paso hacia adelante. Todo se volvió oscuro. No sé cómo sobreviví. Desperté en el hospital, con la policía diciéndome que me habían encontrado desmayado en la calle, solo. No encontraron a María, ni a la figura encapuchada. Pero sé que ella estaba allí.
Sé que la brújula nos encontró. Ahora, cada vez que escucho el clic de un reloj o el sonido de algo girando, siento que la aguja de la brújula sigue apuntándome, llevándome al sur, donde quiera que esté. Y sé que no puedo escapar.